En el año 33 d.C., en las últimas horas de su vida, clavado en una cruz romana en las afueras de Jerusalén, un hombre pronunció una frase que ningún ser humano en la historia había pronunciado en esas circunstancias. No era una frase de venganza, no era una maldición sobre sus verdugos, no era una queja sobre la injusticia de lo que le estaban haciendo. Era una petición dirigida a Dios en favor de las mismas personas que lo estaban ejecutando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el principio, un sistema religioso que tenía reglas precisas sobre cuándo y cómo se perdonaba. En el medio, un maestro galileo que pronunció sobre el perdón frases tan radicales que sus propios discípulos le preguntaron si había entendido bien lo que estaba pidiendo. En el final, una cruz donde ese maestro demostró con su propia muerte que había entendido perfectamente lo que estaba pidiendo. Ese hombre era Jesús de Nazaret, y lo que dijo sobre el perdón es la enseñanza más radical, más costosa y más difícil de aplicar que ningún maestro religioso de la historia ha pronunciado jamás. No porque sea difícil de entender, sino porque es demasiado fácil de entender y demasiado costosa de practicar. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. ¿A quién hay que perdonar? A los que pecan contra ti. ¿Qué ocurre si no perdonas? Tu Padre Celestial tampoco te perdonará a ti. ¿Y si la persona que te hizo daño no se arrepiente? Perdona de todas formas. Esas 4 respuestas, tomadas directamente de los Evangelios, son suficientes para explicar por qué el perdón que Jesús enseñó sigue siendo la enseñanza más incómoda y más transformadora que sus palabras contienen. Hay una diferencia fundamental entre el perdón que el mundo ordinario practica y el perdón que Jesús enseñó. Y esa diferencia no es una diferencia de grado, sino de naturaleza. El perdón ordinario, el que la psicología moderna recomienda y el que la sabiduría popular aconseja, es un perdón que tiene condiciones implícitas. Se perdona cuando el otro se arrepiente. Se perdona cuando el daño fue suficientemente pequeño. Se perdona cuando el tiempo ha pasado y la herida ya no duele tanto. Se perdona cuando perdonar conviene al que perdona, porque libera de la carga del resentimiento. El perdón que Jesús enseñó no tiene ninguna de esas condiciones. No requiere arrepentimiento del ofensor. No tiene límite de escala del daño. No espera el paso del tiempo y no está motivado por el beneficio psicológico del que perdona, sino por algo completamente diferente. Por la lógica del reino de Dios que Jesús proclamaba, donde el perdón recibido de Dios crea la obligación moral de perdonar a los demás con la misma radicalidad con que fue recibido. Esa diferencia estructural entre el perdón ordinario y el perdón de Jesús es lo que hace que sus palabras sobre el perdón sean simultáneamente las más conocidas y las más ignoradas de todos los evangelios. Las más conocidas porque todo el mundo ha escuchado 70 veces 7, y Padre, perdónalos. Las más ignoradas porque aplicarlas literalmente requiere una transformación de la persona que va más allá de lo que el esfuerzo moral individual puede producir. Este video es un recorrido honesto por las 6 dimensiones del perdón que Jesús enseñó, desde el contexto histórico del judaísmo del siglo I hasta la cruz, donde demostró que sus palabras no eran retórica, sino práctica, sin suavizar lo que es incómodo, sin pretender que es fácil lo que Jesús mismo nunca dijo que fuera fácil. Si este tipo de contenido te mueve a pensar y a profundizar, suscríbete ahora mismo, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Para entender la radicalidad del perdón que Jesús enseñó, hay que entender primero el sistema de perdón, dentro del cual sus palabras fueron pronunciadas y contra el cual, en muchos aspectos, estaban dirigidas. El judaísmo del siglo I no era una religión sin perdón.
Era una religión con un sistema de perdón elaborado, teológicamente sofisticado y ritualmente preciso, que regulaba las condiciones bajo las cuales el perdón podía ser recibido de Dios y las obligaciones que ese perdón creaba en las relaciones humanas. El sistema sacrificial del Templo de Jerusalén era el mecanismo central del perdón divino en el judaísmo del período. Los diferentes tipos de sacrificios prescritos en el Levítico correspondían a diferentes categorías de pecado y a diferentes condiciones de expiación. El sacrificio por el pecado, la ofrenda por la culpa, el holocausto, el sacrificio de comunión. Cada uno tenía su función específica en el sistema que regulaba la restauración de la relación entre el israelita y Dios, cuando esa relación había sido dañada por el pecado. El día de la expiación, Yom Kippur, era el evento anual más importante del calendario religioso judío, precisamente porque era el momento en que la expiación colectiva de todos los pecados del pueblo era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del templo. La teología que ese ritual expresaba era clara. El pecado crea una ruptura entre el ser humano y Dios, que requiere un acto de expiación para ser reparada. Y ese acto de expiación tiene una forma prescrita que la ley establece con precisión. En las relaciones humanas, el judaísmo del período también tenía una tradición desarrollada sobre el perdón interpersonal. La Mishnah, que codifica la ley oral judía que se estaba desarrollando en el tiempo de Jesús, establece que si alguien hiere a su prójimo, está obligado a pedirle perdón, y el herido está obligado a perdonar cuando el ofensor se arrepiente genuinamente. Pero esa obligación de perdonar tiene condiciones. El ofensor debe reconocer el daño, debe expresar arrepentimiento sincero y debe comprometerse a no repetir la ofensa. El número de veces que se estaba obligado a perdonar al mismo ofensor era también objeto de discusión en la tradición rabínica del período. Algunos maestros establecían que la obligación de perdonar al mismo ofensor repetido se extendía hasta 3 veces, basándose en el libro de Amós, donde Dios perdona a las naciones 3 veces antes de ejecutar el juicio. Otros extendían esa obligación hasta 4 veces. La tradición rabínica posterior codificada en el Talmud establecería que la obligación de perdonar se extiende hasta 3 veces y que a la 4ª ofensa del mismo pecado por la misma persona, el ofendido ya no está obligado a perdonar. Ese era el contexto dentro del cual Pedro formuló su pregunta a Jesús. Cuando Pedro se acercó y dijo: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Pedro no estaba haciendo una pregunta ingenua. Estaba proponiendo una respuesta que era el doble de la obligación rabínica más generosa de su tiempo, más 1. La propuesta de 7 veces era, en el contexto del debate rabínico del período, una propuesta de generosidad excepcional, que Pedro evidentemente esperaba que Jesús aprobaría con elogio. La respuesta de Jesús no lo elogió. Lo llevó a una dimensión completamente diferente. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esa respuesta no es simplemente la multiplicación de un número por otro para producir un número más grande. Es la abolición del concepto de límite en el contexto del perdón. En el sistema numérico simbólico del mundo hebreo, 70 veces 7 no era una cantidad que calcular, sino una forma de decir sin límite, más allá de cualquier contabilidad posible. El sistema de perdón del judaísmo del período era un sistema condicionado al arrepentimiento del ofensor, al reconocimiento del daño, a la búsqueda activa del perdón por parte del culpable. Esas condiciones no eran caprichosas, tenían una lógica teológica y psicológica coherente. El perdón sin arrepentimiento, podría argumentarse, no produce la transformación del ofensor que el perdón debería producir.
el perdón automático e incondicional podría parecer una habilitación del daño que trivializa la seriedad de la ofensa. Jesús conocía esos argumentos, los conocía mejor que cualquiera de sus oyentes, porque había estudiado la ley con una profundidad que los evangelios registran en múltiples episodios. Y sin embargo, sus palabras sobre el perdón cuestionaban sistemáticamente el paradigma condicional del perdón judío del período. No porque ese paradigma fuera malo, sino porque era insuficiente para la realidad del reino que Jesús proclamaba. Lo que Jesús estaba introduciendo con su enseñanza sobre el perdón no era simplemente una versión más generosa del mismo sistema condicional. Era un sistema diferente, basado en un fundamento diferente. El perdón que Jesús enseñó no está fundado en el arrepentimiento del ofensor, sino en la naturaleza del Dios que perdona. No está motivado por la transformación que el perdón produce en el ofensor, sino por la gracia que caracteriza al que perdona. Y no tiene límite numérico, porque no es una práctica que se contabiliza, sino una disposición del corazón que define al discípulo del reino. Ese cambio de fundamento es lo que hace que la enseñanza de Jesús sobre el perdón sea tan radicalmente diferente de cualquier otra enseñanza sobre el perdón en la historia religiosa de la humanidad. Y lo que hace que sea simultáneamente la enseñanza más inspiradora y la más perturbadora que los evangelios contienen. Hay números en el mundo bíblico que no son cantidades, sino declaraciones teológicas. El 7 es el número de la completud, de la plenitud, del tiempo sagrado que Dios santificó en la creación. El 40 es el número de la prueba, del desierto, de la preparación que antecede a la misión. Y el 70, que es 10 por 7, es la multiplicación de la plenitud por la plenitud, la completud elevada a su máxima expresión simbólica. Cuando Jesús respondió a Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No estaba dando una instrucción matemática. Estaba usando el lenguaje numérico simbólico de su tradición para decir algo que ningún número puede contener, que el perdón del discípulo del reino no tiene límite calculable. La respuesta de Jesús tenía además una resonancia bíblica específica que cualquier oyente judío del siglo I habría reconocido inmediatamente. En el libro del Génesis, capítulo 4, el descendiente de Caín, llamado Lamec, pronunció una de las declaraciones más oscuras del Antiguo Testamento. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Esa declaración de Lamec era la expresión más extrema de la lógica de la venganza en el texto bíblico. Era la inversión del perdón llevada a su límite absoluto. No simplemente negarme a perdonar, sino comprometer a la multiplicación infinita de la venganza como respuesta al daño recibido. Jesús tomó el mismo número de Lamec, 70 veces 7, y lo invirtió completamente. Donde Lamec había pronunciado el programa de la venganza sin límite, Jesús pronunció el programa del perdón sin límite. La inversión era deliberada, y sus oyentes judíos la habrían reconocido. Jesús estaba diciendo que el reino que proclamaba invertía la lógica de Lamec en su raíz, que la espiral de venganza que comenzó con Caín y alcanzó su expresión más extrema en Lamec, era reemplazada por una espiral de perdón que tampoco tenía fin. Pero la instrucción de perdonar 70 veces 7 plantea una pregunta que cualquier lector honesto debe confrontar antes de poder aplicarla. ¿Significa que el perdón es obligatorio independientemente del daño causado? ¿Que hay que perdonar al violador, al asesino, al abusador, al que destruyó una vida, con la misma facilidad que al que llegó tarde a una cita? ¿Que no hay daño demasiado grande para ser perdonado 70 veces 7? La respuesta honesta a esa pregunta es que Jesús nunca dijo que el perdón fuera fácil. Nunca dijo que fuera sin costo. Nunca dijo que fuera un sentimiento de calidez hacia el ofensor.
o que requiriera restaurar la relación con alguien que representa un peligro continuo. Lo que dijo es que el perdón es una práctica que el discípulo del reino está llamado a ejercer sin límite numérico. Y esa práctica es una de las más costosas que la enseñanza de Jesús prescribe. El contexto en que Pedro formuló su pregunta añade una dimensión que la lectura abstracta pierde. Pedro no estaba preguntando sobre el perdón en abstracto. Estaba preguntando sobre su hermano, el término que en las comunidades del movimiento de Jesús designaba a un miembro de la misma comunidad de fe. La pregunta era sobre el perdón dentro de la comunidad, sobre cómo manejar los conflictos repetidos entre personas que comparten el mismo compromiso de seguir al mismo maestro y que, sin embargo, siguen dañándose entre sí. Esa especificidad del destinatario del perdón, el hermano que peca contra ti, no elimina la universalidad de la instrucción, pero sí la contextualiza en la realidad concreta de la vida comunitaria. El perdón que Jesús prescribía no era principalmente una actitud espiritual interior hacia enemigos abstractos. Era una práctica concreta en las relaciones específicas de la comunidad de discípulos, donde la repetición de los mismos conflictos y los mismos daños entre las mismas personas era una realidad cotidiana que el mandato de 70 veces 7 debía transformar, lo que hace que el mandato de 70 veces 7 sea teológicamente perturbador. Más allá de su dificultad psicológica, es su fundamento. Jesús no lo fundamentó en el beneficio que el perdón produce en el que perdona, aunque ese beneficio es real y la psicología moderna lo confirma. Lo fundamentó en la analogía con el perdón divino. Perdonad como vuestro Padre Celestial os perdona. Esa fundamentación convierte el perdón de 70 veces 7 de una práctica psicológica recomendable en una obligación teológica que deriva de la naturaleza de Dios y de la relación del discípulo con ese Dios. Si Dios perdona sin límite, el discípulo de ese Dios está llamado a reflejar ese perdón sin límite en sus relaciones humanas. Si el perdón divino no tiene límite numérico, el perdón humano del discípulo tampoco puede tenerlo sin que esa limitación contradiga la relación con el Dios, cuyo perdón sin límite el discípulo ha recibido. Esa es la lógica que la parábola del siervo impiedoso, que sigue a la respuesta de Jesús, desarrolla con una claridad que resulta casi insoportable en su precisión. El mandato de 70 veces 7 es imposible en el mismo sentido en que el mandato de amar a los enemigos es imposible. No es imposible porque no pueda ser cumplido nunca por nadie, sino porque no puede ser cumplido por el esfuerzo moral ordinario del ser humano sin transformación interior. Jesús nunca prometió que sus mandatos fueran fáciles. Prometió que quien los practicaba experimentaba la presencia del reino en su propia vida. Y esa promesa es la única motivación suficiente para el perdón que 70 veces 7 prescribe. Hay parábolas de Jesús que son hermosas. Hay parábolas que son consoladoras. Hay parábolas que son desafiantes en una manera que resulta inspiradora. Y hay una parábola sobre el perdón que es directamente perturbadora, que no ofrece consuelo fácil ni inspiración sencilla, sino que coloca al oyente ante un espejo tan preciso que resulta difícil mirar sin incomodidad. Es la parábola del siervo impiedoso, y Jesús la pronunció inmediatamente después de responder a Pedro que hay que perdonar 70 veces 7, como si supiera que la instrucción necesitaba una ilustración que hiciera imposible ignorar su costo. La parábola comienza con un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía 10.000 talentos. Un talento era equivalente a aproximadamente 20 años de salario de un trabajador ordinario. 10.000 talentos era, por tanto, el equivalente a 200.000 años de trabajo. Una deuda matemáticamente impagable en cualquier escenario realista. Una cantidad tan absurdamente grande que cualquier oyente del siglo I
habría reconocido inmediatamente que Jesús estaba usando una hipérbole deliberada para comunicar algo sobre la escala del perdón divino que ningún número ordinario podía expresar. El rey ordenó que el siervo fuera vendido con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para pagar la deuda. Esa era la consecuencia legal ordinaria de la deuda impagable en el mundo del siglo I. El siervo se postró y le rogó diciendo: «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». La promesa era obviamente imposible de cumplir. Nadie puede pagar 200.000 años de salario en ningún plazo razonable. Pero el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. No la aplazó, no la redujo, la perdonó completamente, la canceló, actuó como si nunca hubiera existido. Ese perdón del rey es la imagen más poderosa del perdón divino que Jesús pronunció en todas sus parábolas. La deuda que el ser humano tiene con Dios, según la teología que la parábola expresa, no es una deuda pequeña que el esfuerzo moral puede pagar gradualmente. Es una deuda de escala incomprensible que ningún acto humano de rectificación puede saldar. Y el perdón divino no es una reducción de esa deuda ni un aplazamiento de su pago. Es la cancelación completa de algo que era impagable. Lo que sigue en la parábola es lo que la convierte en perturbadora. El mismo siervo que acababa de recibir el perdón de una deuda de 10.000 talentos salió y encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. 100 denarios era el salario de aproximadamente 4 meses. Una deuda significativa, pero completamente dentro del rango de lo pagable con tiempo y esfuerzo. El siervo perdonado agarró a su consiervo del cuello y lo ahogaba diciendo: «Págame lo que me debes». Su consiervo se postró a sus pies y le rogó con exactamente las mismas palabras que él había usado ante el rey: «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré». La repetición verbal exacta es deliberada. Jesús quería que sus oyentes reconocieran la situación como el espejo de la primera, y que la respuesta diferente fuera por tanto aún más chocante. El siervo perdonado no quiso tener paciencia. Lo hizo encarcelar hasta que pagara la deuda. La desproporción aritmética entre las dos deudas es la clave interpretativa de la parábola. La razón entre 10.000 talentos y 100 denarios es de aproximadamente 600.000 a 1. El siervo que recibió el perdón de la deuda mayor y se negó a perdonar la deuda 600.000 veces menor, no estaba simplemente siendo mezquino. Estaba revelando que el perdón que había recibido no había producido ninguna transformación en él. Había recibido misericordia sin que la misericordia lo cambiara. Cuando el rey se enteró de lo que había ocurrido, llamó al siervo y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Y enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y Jesús concluyó la parábola con una declaración que es una de las más directas y más incómodas de todos los evangelios: «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano». Esa conclusión no es metafórica, no es una exageración retórica. Es una declaración explícita sobre la relación entre el perdón recibido y el perdón otorgado, que tiene implicaciones que la teología cristiana posterior ha debatido durante siglos. La parábola parece estar diciendo que el perdón divino puede ser retirado si el perdonado no perdona a su vez, lo que plantea preguntas serias sobre la naturaleza de la gracia, la seguridad de la salvación y el papel de las obras en la relación del creyente con Dios. La interpretación más cuidadosa de esa conclusión que la teología ha desarrollado distingue entre dos dimensiones del perdón divino. La primera es la dimensión judicial, el perdón que establece la relación entre el ser humano y Dios, y que en la teología evangélica es incondicional e irrevocable. La segunda
es la dimensión relacional, la experiencia cotidiana del perdón divino que el creyente experimenta en su vida y que puede ser bloqueada por la negativa a perdonar a otros. Lo que la parábola estaría describiendo no es la pérdida de la salvación, sino la pérdida de la experiencia viva del perdón divino en la vida del que se niega a perdonar. Esa distinción es teológicamente útil, pero no elimina la incomodidad de la parábola, porque en la práctica, la experiencia del perdón divino y la capacidad de perdonar a otros están tan íntimamente conectadas que la separación entre ambas es más conceptual que vivencial. El que se niega sistemáticamente a perdonar a otros difícilmente puede experimentar con profundidad el perdón divino que ha recibido. Y el que experimenta profundamente el perdón divino difícilmente puede negarse sistemáticamente a perdonar a otros. Lo que la parábola del siervo impiedoso revela sobre el perdón de Jesús es que no es simplemente una práctica recomendable para el bienestar psicológico o para la armonía social. Es la respuesta obligada de quien ha experimentado la magnitud del perdón divino. Negarse a perdonar a otros después de haber recibido el perdón de Dios no es simplemente un fracaso moral. Es una contradicción existencial que revela que el perdón recibido no fue comprendido ni verdaderamente experimentado en su escala real. Hay momentos en la historia humana que concentran en un instante una densidad de significado que ningún análisis posterior puede agotar completamente. El momento en que Jesús pronunció Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es uno de esos momentos. No porque sea el más dramático de los evangelios, sino porque es el más revelador sobre la naturaleza del perdón, que Jesús había enseñado durante 3 años de ministerio. En ese momento, clavado en una cruz romana en las afueras de Jerusalén, rodeado de soldados que se repartían su ropa, de líderes religiosos que se burlaban de él y de una multitud que lo observaba. Jesús demostró que sus palabras sobre el perdón no eran retórica, sino práctica. Para entender la radicalidad de esa frase, hay que entender primero las circunstancias específicas en que fue pronunciada. Jesús no estaba perdonando a personas que le habían dicho palabras hirientes. No estaba perdonando a alguien que le había fallado en un momento de debilidad. Estaba perdonando a personas que lo habían arrestado ilegalmente, juzgado injustamente, torturado físicamente con los azotes que precedieron a la crucifixión, obligado a cargar el instrumento de su propia ejecución, clavado en una cruz con clavos en las manos y los pies, y que en ese momento se estaban riendo de su sufrimiento y apostando por su ropa mientras él agonizaba. Ese es el contexto del perdón que Jesús pronunció, no un contexto de ofensa menor o de daño relativo. El contexto de la máxima violencia que el sistema político y religioso de su tiempo era capaz de ejercer sobre un individuo. La frase misma tiene una estructura que en el griego original es aún más significativa que en la traducción. Padre es la primera palabra, el lugar desde donde Jesús habla, la relación que define su identidad en el momento de máximo sufrimiento. Perdónalos es el contenido de la petición, un imperativo que Jesús dirige a Dios en favor de sus verdugos. Porque no saben lo que hacen, es la justificación que Jesús ofrece para la petición de perdón, y es la parte de la frase que más ha generado debate teológico. ¿Qué significa que los verdugos de Jesús no sabían lo que hacían? No significa que fueran inocentes o que no tuvieran responsabilidad moral por sus acciones. Los soldados romanos sabían perfectamente que estaban ejecutando a un hombre. Los líderes religiosos sabían que habían manipulado el proceso judicial para obtener una condena. Pilato sabía que condenaba a un inocente. La ignorancia que Jesús invoca no es la ignorancia de los hechos, sino la ignorancia del significado más profundo de lo que estaba ocurriendo.
no sabían que estaban ejecutando al que afirmaba ser el Hijo de Dios. No sabían que el hombre que morían ante sus ojos era el mismo que había enseñado que hay que amar a los enemigos y perdonar 70 veces 7. No sabían que la muerte que estaban infligiendo sería interpretada por millones de personas durante 2000 años como el acto redentor más significativo de la historia humana. Esa ignorancia del significado último, no de los hechos inmediatos, es lo que Jesús invoca como fundamento de su petición de perdón. Lo que esa petición revela sobre el perdón de Jesús es que su fundamento no es el arrepentimiento del ofensor. Los soldados no se estaban arrepintiendo mientras ejecutaban la crucifixión. Los líderes religiosos no estaban expresando remordimiento mientras se burlaban. Pilato no estaba reconociendo su injusticia mientras se lavaba las manos. Y sin embargo, Jesús pidió su perdón precisamente en ese momento de máxima ausencia de arrepentimiento. Su perdón no esperó el arrepentimiento, lo precedió. Esa estructura del perdón que precede al arrepentimiento, en lugar de seguirlo, es la inversión más radical que Jesús introdujo en la comprensión del perdón, y es la que más profundamente cuestiona el paradigma condicional, que tanto el judaísmo del período como la psicología moderna tienden a asumir. El perdón ordinario es una respuesta al arrepentimiento. El perdón de Jesús en la cruz es una oferta que precede al arrepentimiento y que lo hace posible. Los teólogos han debatido durante siglos si la petición de Jesús fue respondida afirmativamente, si Dios perdonó efectivamente a sus ejecutores en ese momento. Algunos señalan que la oración de Jesús fue respondida en el episodio del Pentecostés, narrado en los Hechos de los Apóstoles, donde 3000 personas de Jerusalén, que presumiblemente habían estado presentes o conocían directamente los eventos de la crucifixión, respondieron al anuncio de Pedro y fueron bautizadas. La conversión de esa multitud en el mismo lugar y en el mismo mes de la crucifixión podría ser leída como la respuesta de Dios a la oración de su Hijo en la cruz. Otros señalan que la petición de Jesús fue un acto de intercesión que abrió el espacio para que el perdón fuera posible, pero que requería la respuesta de los destinatarios para ser completado. En esa lectura, la oración de Jesús no produjo automáticamente el perdón de todos sus ejecutores, sino que creó la posibilidad del perdón para todos los que eventualmente respondieran con fe al mensaje que su muerte y resurrección habían inaugurado. Lo que ambas interpretaciones comparten es el reconocimiento de que Padre Perdónalos en la cruz no es simplemente un ejemplo edificante de generosidad personal bajo presión extrema. Es la demostración práctica de todo lo que Jesús había enseñado sobre el perdón durante su ministerio. Es la prueba de que sus palabras sobre amar a los enemigos, perdonar 70 veces 7 y devolver bien por mal, no eran ideales abstractos que él mismo no practicaba, sino el programa de vida que había comprometido con su propia existencia. La conexión entre la enseñanza de Jesús sobre el perdón y su práctica en la cruz es lo que distingue su enseñanza de cualquier otra enseñanza sobre el perdón en la historia religiosa de la humanidad. Muchos maestros han enseñado el perdón. Pocos lo han demostrado en las circunstancias que Jesús eligió para demostrarlo. Y esa coherencia entre palabra y acto, entre lo que enseñó y lo que vivió, es lo que da a sus palabras sobre el perdón un peso que trasciende la teoría religiosa y entra en el territorio de la práctica que transforma. La pregunta que Padre Perdónalos hace a cualquier oyente honesto no es simplemente si Jesús fue un buen ejemplo de perdón en una circunstancia extrema. Es si el tipo de perdón que demostró en la cruz, el perdón que no espera arrepentimiento, que no requiere la comprobación de cambio en el ofensor, que se pronuncia en el momento de máximo sufrimiento en favor de los que causan ese sufrimiento, es el tipo de perdón
que el discípulo de Jesús está llamado a practicar? La respuesta que los evangelios dan a esa pregunta no deja mucho espacio para la ambigüedad. Perdonad como también Cristo os perdonó. Esa instrucción de Pablo en la carta a los Colosenses, que resume la enseñanza de Jesús sobre el perdón, no dice perdonad en la medida en que os sea psicológicamente manejable. Dice, perdonad como Cristo os perdonó. Y el modelo del perdón de Cristo, según Padre, perdónalos, es el perdón que no espera el arrepentimiento del ofensor para ser ofrecido. Hay una petición en la oración más conocida de la historia humana que 2000 años de repetición ritual han convertido en tan familiar que su dimensión más perturbadora ha quedado prácticamente invisible para la mayoría de quienes la recitan varias veces por semana o incluso cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En 9 palabras, Jesús conectó el perdón que el ser humano recibe de Dios con el perdón que el ser humano otorga a otros, de una manera que ninguna otra oración religiosa, de ninguna tradición, había articulado con esa precisión y con esa incomodidad. La palabra que Jesús usó en arameo para referirse a las deudas no era la palabra ordinaria para pecado o transgresión moral, era choba, que significa literalmente deuda económica, el tipo de deuda que en el mundo del siglo prim podía costar la tierra familiar, la libertad personal y el bienestar de toda una familia en una sola temporada de mala cosecha o en una sola decisión económica equivocada. Que Jesús eligiera esa palabra específica para describir la condición del ser humano ante Dios no fue accidental. Fue una elección teológica que conecta la oración con la realidad económica y social concreta de los campesinos galileos, que la escucharon por primera vez. La versión de Lucas del Padre Nuestro usa la palabra griega amártias, que se traduce como pecados, mientras que Mateo preserva la palabra original con mayor fidelidad, usando ofeilemata, que significa deudas en el sentido financiero. Y la versión aramea que Jesús probablemente pronunció usaba una palabra que cubría ambas dimensiones simultáneamente, porque en el pensamiento judío del periodo, la deuda económica y el pecado moral no eran categorías completamente separadas. Ambas designaban una condición de déficit, de algo que se debe y no se ha pagado, de una obligación pendiente que define la relación entre el deudor y el acreedor. Lo que hace esa petición extraordinariamente significativa no es solo el contenido, el reconocimiento de que los seres humanos son deudores ante Dios, sino la estructura gramatical que conecta la petición con una condición, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa cláusula condicional es la más perturbadora de toda la oración, porque hace que la petición del perdón divino dependa de la práctica del perdón humano, de una manera que Jesús mismo subrayó después de enseñar la oración. El Evangelio de Mateo registra que, inmediatamente después de enseñar el Padre Nuestro, Jesús añadió una aclaración que no dejaba lugar a la ambigüedad. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa aclaración convierte el cómo también nosotros perdonamos del Padre Nuestro en una de las declaraciones más directas y más incómodas de toda la enseñanza de Jesús sobre el perdón. El debate teológico sobre cómo interpretar esa conexión entre el perdón recibido y el perdón otorgado ha producido una cantidad extraordinaria de reflexión a lo largo de los siglos. ¿Está Jesús enseñando que el perdón divino es condicional, que Dios perdona solo a quienes perdonan primero a otros? ¿O está describiendo una realidad psicológica y espiritual sobre la naturaleza del perdón, que quien se niega a perdonar cierra el canal a través del cual el perdón divino fluye en su propia vida? La interpretación más coherente
con el conjunto de la enseñanza de Jesús sobre el perdón, incluyendo la parábola del siervo impiedoso y el Padre perdónalos de la cruz, es que Jesús no está estableciendo el perdón humano como condición previa que habilita el perdón divino. Está describiendo la naturaleza paradójica del perdón como realidad que no puede ser recibida genuinamente sin ser también otorgada. El perdón divino y el perdón humano no son transacciones separadas donde una precede a la otra. Son dimensiones de una misma realidad que se experimentan juntas o no se experimentan completamente. La persona que ora perdónanos nuestras deudas, mientras mantiene activamente la negativa a perdonar sus propios deudores, no está simplemente siendo inconsistente. Está pidiendo participar en una realidad, el reino del perdón, cuya lógica está simultáneamente rechazando en su relación con otros. Esa contradicción no es solo moral, sino ontológica. No se puede recibir genuinamente lo que simultáneamente se niega a dar. El año jubilar que la Torá prescribía cada 50 años incluía la cancelación de todas las deudas y la devolución de las tierras a sus propietarios originales. Ese mecanismo de reseteo económico era la expresión legislativa de la misma lógica que el Padre Nuestro expresa en forma de oración, que la acumulación indefinida de deudas impagables no puede coexistir con la proclamación de que el año de la gracia del Señor ha llegado. Al incluir el perdón de las deudas en la oración que enseñó a sus discípulos, Jesús no estaba simplemente usando una metáfora económica para expresar una realidad espiritual. Estaba inaugurando en el presente la lógica del año jubilar que Israel había esperado y nunca había visto completamente cumplido. Las comunidades del primer siglo que rezaban el Padre Nuestro regularmente, en el contexto del culto comunitario, no lo rezaban simplemente como ejercicio espiritual individual. Lo rezaban como declaración de una práctica comunitaria concreta. El como también nosotros perdonamos no era una afirmación sobre la disposición interior individual, sino una declaración sobre cómo la comunidad manejaba las deudas, las ofensas y los conflictos entre sus miembros. El Padre Nuestro era en ese sentido no solo una oración, sino una constitución comunitaria que describía el tipo de comunidad que el perdón de Dios estaba creando. Lo que el perdón en el Padre Nuestro revela sobre la enseñanza de Jesús es que el perdón no es para él una práctica opcional o un ideal aspiracional que los discípulos pueden perseguir cuando las circunstancias lo permiten. Es la práctica central que define la identidad de la comunidad del reino. La característica que distingue a los seguidores de Jesús de las demás comunidades religiosas y sociales de su tiempo. Y el signo más visible de que el reino que Jesús proclamó ha comenzado a transformar concretamente las relaciones entre los seres humanos. Hay una pregunta que toda la enseñanza de Jesús sobre el perdón hace inevitablemente si se la toma en serio. ¿Qué tipo de Dios perdona de esta manera? ¿Qué tipo de Dios cancela deudas impagables sin exigir compensación? ¿Qué tipo de Dios perdona antes de que el ofensor se arrepienta? ¿Qué tipo de Dios pide a sus seguidores que practiquen el perdón sin límite numérico, usando su propio perdón como modelo? La enseñanza de Jesús sobre el perdón no es solo una ética del comportamiento humano. Es una revelación sobre la naturaleza de Dios, que tiene implicaciones que la teología cristiana ha estado explorando durante 2000 años sin agotar completamente. El Dios que emerge de la enseñanza de Jesús sobre el perdón es radicalmente diferente de las concepciones de Dios que dominaban el mundo religioso del siglo I, tanto en el judaísmo como en el paganismo grecorromano. El Dios del panteón romano era un Dios que exigía sacrificios y que podía ser apaciguado o enfurecido por las acciones humanas, pero que no tenía la disposición de perdón incondicional que Jesús describía. Los dioses griegos eran frecuentemente vengativos y caprichosos
en sus relaciones con los seres humanos, capaces de destruir a los que habían ofendido su honor con una eficiencia que no tenía nada de misericordiosa, incluso dentro del judaísmo del período, donde el perdón divino era una doctrina establecida. La comprensión dominante del perdón de Dios tenía condiciones que la enseñanza de Jesús cuestionaba sistemáticamente. El perdón divino en el sistema del templo requería el sacrificio apropiado. El perdón divino en la tradición rabínica requería el arrepentimiento sincero del pecador, expresado en la confesión, el alejamiento del pecado y la restitución del daño causado donde fuera posible. Esas condiciones no eran arbitrarias, sino teológicamente coherentes con la santidad de un Dios, para quien el pecado es un asunto serio que no puede simplemente ser ignorado. Lo que Jesús estaba revelando sobre Dios no era que el pecado no importa, ni que las condiciones del perdón rabínico fueran incorrectas. Estaba revelando que el perdón de Dios tiene una profundidad y una generosidad que trasciende cualquier sistema condicional que los seres humanos puedan diseñar. Que el Dios que él llamaba Padre, con una intimidad que escandalizaba a los líderes religiosos de su tiempo, era un Dios cuya disposición al perdón precedía al arrepentimiento del pecador, y lo hacía posible en lugar de esperarlo como condición. La parábola del padre del hijo pródigo, que es quizás la parábola más completa sobre el carácter de Dios que Jesús pronunció, revela esa disposición del perdón que precede al arrepentimiento, con una claridad narrativa que ninguna explicación teológica puede superar. El padre de la parábola ve al hijo que regresa todavía lejos y corre hacia él. No espera que el hijo llegue a casa y formule su discurso de arrepentimiento. Corre hacia él. Esa imagen del padre que corre es la imagen más audaz de Dios que Jesús pronunció, porque en el mundo del honor y la vergüenza del siglo griego, un padre de familia nunca corría. Correr era una actividad indigna de un hombre de posición. El padre de la parábola compromete su propia dignidad para acortar la distancia entre él y el hijo que regresa. Lo que esa imagen revela sobre Dios es que su perdón no es una concesión que otorga cuando las condiciones son satisfechas. Es una disposición activa que busca al que regresa, que va hacia el ofensor antes de que el ofensor haya llegado completamente al punto del arrepentimiento, que celebra el regreso con una extravagancia que el hermano mayor de la parábola encuentra escandalosamente inmerecida. El hermano mayor, que representa la lógica del mérito y la condición en el perdón, no puede entrar en la fiesta precisamente porque no puede comprender un perdón que opera fuera de la lógica del mérito. La revelación del carácter de Dios que la enseñanza de Jesús sobre el perdón produce tiene implicaciones que van más allá del perdón interpersonal. Si Dios es el tipo de ser que perdona de la manera que Jesús describe, entonces la comprensión de lo que es la santidad, lo que es la justicia y lo que es el amor queda transformada en sus raíces. Un Dios que perdona sin condiciones previas no es un Dios que ignora el pecado, sino un Dios cuyo amor es suficientemente poderoso como para absorber el costo del perdón, sin exigir que ese costo sea pagado por el ofensor antes de que el perdón sea otorgado. Esa es la teología que la tradición cristiana ha articulado en la doctrina de la expiación. Que el costo del perdón divino no fue eliminado sino absorbido por Dios mismo en la persona de Jesús. El Padre perdona a los de la cruz no es un perdón que ignora el costo de lo que está ocurriendo, sino un perdón que Dios mismo está pagando en ese momento. El perdón sin condiciones previas para los seres humanos es posible precisamente porque las condiciones no fueron eliminadas, sino cumplidas de una manera diferente a la que el sistema sacrificial del templo anticipaba. Lo que la enseñanza de Jesús sobre el perdón revela sobre Dios, también revela algo sobre la naturaleza humana.
y sobre el tipo de transformación que el perdón produce. Si el mandato de perdonar 70 veces 7, de perdonar como Dios perdona, de incluir el perdón en la oración más básica de la vida espiritual, es parte esencial de la enseñanza de Jesús. Entonces, la capacidad de perdonar de esa manera no puede ser el resultado del esfuerzo moral ordinario. Requiere la transformación que el contacto con el perdón de Dios produce en la persona que lo experimenta genuinamente. El siervo impiedoso de la parábola había recibido el perdón de su rey, pero ese perdón no lo había transformado, porque no lo había experimentado en su profundidad real. Su incapacidad de perdonar a su consiervo revelaba que había recibido el perdón como un dato transaccional, como una deuda cancelada en el libro de cuentas, sin que esa cancelación hubiera penetrado en la disposición de su corazón. El perdón que Jesús enseñó no es un dato que se recibe, sino una realidad que transforma al que la experimenta genuinamente. Y esa transformación es precisamente la que hace posible el perdón de 70 veces 7, que de otro modo sería humanamente imposible. La pregunta final que la enseñanza de Jesús sobre el perdón hace a cualquier lector honesto no es una pregunta sobre otros. No es si hay personas que merecen o no merecen ser perdonadas. Si hay daños demasiado grandes para el perdón. Si las condiciones del arrepentimiento deberían o no deberían ser exigidas. Es una pregunta sobre quien lee. ¿Qué tipo de Dios creo que tengo? ¿El tipo de Dios que espera que las condiciones sean satisfechas antes de otorgar el perdón? ¿O el tipo de Dios que corre hacia el que regresa todavía desde lejos? Y si creo en el segundo tipo de Dios, ¿qué implicaciones tiene esa creencia para la manera en que me relaciono con las personas que me han dañado? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Tiene una respuesta que solo puede vivirse, y vivirla requiere exactamente la transformación que el contacto genuino con el perdón de Dios que Jesús reveló puede producir. En el año 33 de Cristo, en las últimas horas de su vida, Jesús demostró en una cruz romana que todo lo que había enseñado sobre el perdón durante 3 años no era retórica, sino práctica. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue la demostración más costosa y más radical del perdón que cualquier ser humano ha pronunciado en la historia registrada. Las palabras de Jesús sobre el perdón no son simplemente la enseñanza ética más exigente que ningún maestro religioso ha pronunciado. Son la revelación de un Dios cuyo amor es suficientemente poderoso como para perdonar antes de que el arrepentimiento llegue, suficientemente generoso como para cancelar deudas impagables sin exigir compensación, y suficientemente transformador como para convertir a personas que reciben ese perdón en personas capaces de perdonar 70 veces 7. Esa es la apuesta de Jesús sobre el perdón. Y 2000 años de historia registran tanto el poder de esa apuesta, cuando es genuinamente practicada, como el fracaso de quienes la recibieron en teoría sin que transformara su práctica. Si este recorrido por las palabras más radicales de Jesús sobre el perdón te movió a alguna reflexión, deja tu comentario abajo, comparte este video y nos vemos en el próximo.